Bienvenidos a Archivo Oculto, terror paranormal inexplicable. Te cuento que este canal de entretención está dedicado a relatar historias reales, algunas conocidas y otras contadas por los propios usuarios, sobre casos paranormales, terror, misterio, ufología y otros casos extraños. Prepárate un café o lo que quieras, apaga la luz, pero lo más importante, cierra la puerta de tu habitación. Estás en Archivo Oculto. A lo largo de la historia, en todas las culturas del mundo han existido historias de encuentros con criaturas aterradoras. Muchas de ellas están en la web, documentales en TV, libros, TikTok, podcast, etc. Muchas de ellas podrían ser explicadas por la pseudociencia que estudia el origen de animales, tanto de leyendas como de la realidad. Algunos ejemplos son Mothman, el yeti o pie grande, los nahuales, el chupacabras y tantos otros. Pero hay algunos relatos que son prácticamente desconocidos, por lo que esta noche contaré 5 encuentros con criaturas aterradoras que tal vez no conocías. De todas las historias de criaturas aterradoras que existen, la siguiente debe ser una de las mejores documentadas de la historia, con una gran cantidad de testimonios que quedaron por escrito hace más de 240 años. Sin embargo, la evidencia se perdió con el tiempo, y en la actualidad aún genera debate la autenticidad de la historia. Cuenta la leyenda que en la región de Gévaudan, en Francia, una terrible bestia atemorizó a sus vecinos durante 3 largos años, devorando personas desde niños a adultos. Hoy, esa misma leyenda se utiliza para amedrentar a los niños pequeños en Francia. Este caso fue ampliamente documentado en la época, y ahora relataré los tenebrosos detalles del caso. Mucho antes de la Revolución Francesa, a principios del mes de junio del año 1764, en el condado de Gévaudan, una mujer que cuidaba de su ganado a las afueras de la aldea fue atacada por una bestia feroz. A pesar de ello, logró escapar, pero cuando llegó con la ropa destrozada contando lo ocurrido, nadie la tomó en serio, pensando en que se trataría de un lobo rabioso. Sin embargo, tiempo después, el 3 de julio, una joven de 14 años de nombre Jeanne Boulet fue devorada por la bestia. Durante los 3 meses siguientes acabó con la vida de 4 niños y una mujer. Con la llegada del invierno, los ataques se intensificaron, llegando a matar hasta 2 víctimas por semana. Incluso podía atacar en un mismo día poblaciones que se encontraban a cierta distancia. Los que lo habían visto describían a esta bestia como un lobo de enormes dimensiones, similares a las de un asno o un ternero joven. Poseía un pelaje rojizo, con una línea negra que le cruzaba el lomo, cola larga, colmillos muy afilados, grandes garras y unas fauces desmesuradas. Por las huellas que dejaba, se calculaba que podía pesar unos 100 kilos. Además, era muy ágil y, según algunos, más rápido que un caballo, lo cual era ilógico, considerando que los lobos solo pueden alcanzar una velocidad de 50 km por hora y un caballo más de 70. Crónicas de la época decían que algunas de sus víctimas aparecían decapitadas o sin cabellera, y en muchas ocasiones se comía únicamente las entrañas. Entre ellas se encontraron algunos varones adultos, pero la mayoría eran mujeres y niños. Los habitantes de la región de Gévaudan estaban aterrorizados. Numerosos cazadores de Francia y toda Europa se acercaban a la zona, atraídos por la recompensa de 6.000 libras quien diera muerte al terrible animal. Se organizaron diversas cacerías en las que se mataron a decenas de lobos, pero ni rastro de la bestia descrita por los sobrevivientes. Los que llegaron a tenerla a tiro decían que las balas rebotaban sobre su lomo, pues con cada disparo caía y se volvía a levantar. Era algo totalmente irreal y terrorífico. La aterradora bestia pronto se convirtió en un problema nacional, y el propio rey Luis XV llegó a enviar hasta 4 cuerpos de infantería para abatirla, aunque a pesar de 8 cacerías en las que participaron cientos de hombres, no tuvo los resultados esperados. Para finales del año 1764, las víctimas sumaban un total de 54 personas. El nerviosismo se apoderó de la población y estallaron disturbios. Muchos acusaron a los gitanos de haber dejado escapar alguna de las bestias que llevaban en su circo. Otros creían sospechoso a un noble que había estado en África y criaba en sus jardines tigres, hienas, leones y perros de presa. En este ambiente la iglesia clamaba desde el púlpito que se trataba de un castigo divino contra las jóvenes lascivas.
Las noticias traspasaron las fronteras, llegando a algunos países a mofarse de la falta de eficacia por parte de Francia para acabar con una alimaña en su propio territorio. Después de varios meses, el rey Luis XV ordenó al señor Antoine de Bauter cazar a la bestia y llevar sus restos a Versalles. Llegó a la región el 22 de junio de 1765 y el 21 de septiembre dio caza a un lobo enorme de 55 kilos, que algunos testigos identificaron como la bestia de Gévaudan. Sus restos fueron maquillados y trasladados a París, dando el tema por zanjado. Antoine fue nombrado Gran Cruz de la Orden de San Luis y recibió 1000 libras de pensión. Durante un tiempo los ataques cesaron, pero a partir de los primeros meses de 1766 las muertes continuaron. Como el asunto se había dado por terminado, nadie se atrevía a criticar al rey. Los ataques son esporádicos hasta principios de ese año. La gente no sabía si atribuir estos males a la bestia o a los lobos. Sin embargo, el 1 de enero, el señor de Montluc, en una carta al intendente de Auvernia, parece convencido de que la bestia ha reaparecido. Esto alertó al rey, pero él no quiere oír hablar de esta bestia, a la cual según su arcabuz ya estaba muerta. A partir de ese momento, los periódicos comenzaron a dar informes de más ataques ocurridos en Gévaudan o al sur de la región de Auvernia. El 24 de marzo de 1766, los administradores de Gévaudan, Etienne Lafont de Saint-Genet y el joven marqués de Archer, se encontraban en el distrito de Mende, una zona montañosa. Pero al ver que los ataques también se incrementaron, los señores del país se dieron cuenta de que la salvación no provendría de la corte. Mientras tanto, la bestia o lo que fuera parece que ya no había ganado tanto terreno como antes. En efecto, ataca principalmente en la región de las tres montañas, el Monte Mouch, Monte Grand y el Monte Chauven. Estos tres están separados por unos 15 kilómetros el uno del otro. Pero las medidas adoptadas fueron ineficaces. Pese a que las pequeñas cacerías estuvieron bien organizadas, esto fue en vano. La bestia continuó sus ataques durante todo el año 1766. Sin embargo, parece que su procedimiento había cambiado un poco. Era menos audaz y más cautelosa. En cualquier caso, eso es lo que se encuentra escrito en varias cartas como las del cura de Lors y las del canónigo de Olier, dirigidas al administrador Etienne Lafont. Al año siguiente, el 19 de junio de 1767, el marqués de Archer, uno de los señores de Gévaudan, organizó una cacería. Entre los cazadores se encontraba Jean Chastel, un granjero profundamente devoto, cuyo hijo había sido acusado de controlar e instigar al temible animal. Sin embargo, se afirma hasta el día de hoy que la bestia quedó frente a frente con Chastel, la cual quedó mirándolo fijamente por un momento. Este habría sido un comportamiento aberrante de la bestia, quien usualmente atacaba a primera vista. Algunos creen que esta es la prueba de que Chastel tenía conexión con la bestia o que incluso él la había entrenado. Dicen que el cazador abrió su Biblia, recitó unas palabras y luego le disparó con una bala forjada con la plata de una medalla de la Virgen. El tiro de gracia fue en el corazón del animal. Sobre esto último, cuenta la leyenda que un sacerdote católico e historiador local aún conserva el discurso de Chastel previo a la muerte de la bestia infernal, el cual dice algo así. Cuando la vio, Chastel recitó las letanías de la Virgen María, pero por un sentimiento de compasión y confianza con la Madre de Dios, él terminó sus oraciones, luego cerró su libro, guardó su lente en su bolsillo y tomó el arma, y mató en un instante a la bestia. En la web hay muchísima información sobre esta historia muy conocida en Europa. Se sabe que hubo varios intentos fallidos de dar caza a la bestia. Sin embargo, al parecer la de Jean Chastel parece haber sido el último, porque después de la muerte de esta criatura normal, los ataques al parecer cesaron definitivamente. En total, se estima que sus víctimas habrían sido alrededor de 120 personas, de las cuales unas 70 habrían sido asesinadas y el resto heridas por la bestia. El esqueleto de la bestia de Gévaudan fue donado al Museo de Ciencias Naturales de París. Lamentablemente se perdieron todos los huesos del animal en 1830, en un incendio causado por los revolucionarios que se levantaron contra Carlos X. Son diversas las hipótesis sobre la bestia de Gévaudan. Las descripciones de la época, como las cualidades atribuidas, lo más probable es que fueron exageradas, ya que las teorías apuntan a que pudo tratarse de un animal africano o amaestrado por alguna persona, e incluso pudo tratarse de un cruce entre un perro de presa y un lobo. Ahora también hay que entender un poco el contexto histórico.
ya que en 1764 Francia era un caos, ya que ese mismo año el país había sido vapuleado por Inglaterra y Prusia en la Guerra de los 7 años, lo cual los hizo perder muchas colonias en el mundo. Todo esto, sumado a los problemas económicos y sociales de la posguerra, hicieron que los avistamientos de la bestia elevaran la imaginación y el orgullo patrio de una población totalmente desmoralizada y triste. Agrego también que la mayoría de las descripciones de los testigos que vieron a la bestia es distinta, y muy poco tienen que ver con un lobo de gran tamaño. El pelaje rojizo, una línea negra al medio, colmillos largos y afilados, cola larga y grandes garras. Junto con ello, describieron que la bestia infernal atacaba a campo abierto mordiendo el cuello de las víctimas. Todos estos detalles encajan con un conocido animal que tal vez fue mal identificado en la época, un león. En la actualidad, la bestia de Gévaudan tiene esculturas, pinturas y monumentos, y hasta aparece en el escudo de armas del pueblo de Paulac en Marguerite. En mi opinión, no creo que esta historia haya sido un mito o una fábula, ya que hay muchos documentos históricos que confirman los ataques y las personas que fueron devoradas por esta endemoniada criatura. En cualquier caso, la verdadera naturaleza de la bestia y su origen sigue siendo un misterio. Hola gente del canal, agradezco por seguirme y por escuchar las historias contadas en Archivo Oculto. Apóyame con tu like o comparte este video con tus amigos, ya que con tu apoyo seguiré subiendo videos. Recuerda también que si has tenido alguna experiencia paranormal y quieres compartirla, me la puedes enviar al mail que está en pantalla o al Instagram. Ahora también en TikTok para que me sigas. Prepárate un café o lo que quieras. Apaga la luz, pero lo más importante, cierra la puerta de tu habitación. Estás en Archivo Oculto. Una criatura aterradora y poco conocida es el mapinguari del Amazonas. Esta criatura legendaria similar a un oso gigante ha sido avistada por muchos lugareños en la zona del Amazonas, abarcando Brasil, Colombia, Perú y Bolivia. Su existencia tiene como origen una increíble leyenda que narra la historia de un indio chamán muy sabio, el cual en su búsqueda por encontrar el camino a la vida eterna, tuvo como precio la transformación de su propio cuerpo. Se convirtió en una especie similar a un oso de pelaje rojizo, con facciones humanas, huellas invertidas, piel gruesa, además de un característico y horrible hedor. Las personas que lo han visto afirman que tiene una altura de más de 2 metros. Además, el mapinguari, además de tener rasgos humanos, prefiere moverse durante la noche y tiene unas enormes garras. Este supuesto animal puede caminar tanto en 4 patas como en 2. También se mueve con mucha agilidad en la oscuridad gracias a su gran visión. Testigos que lo han visto han descrito al animal con una segunda boca en el abdomen, la cual despide un mal olor para atraer moscas. Tiene enormes garras orientadas hacia su cuerpo. Si bien dicen que se alimenta principalmente de plantas y aves, algunos aseguran que también come carne humana, aunque no he podido encontrar fuentes confiables de personas que confirmen ataques o muertes atribuidos a este gigante peludo. Algunos estudiosos sugieren que la oculta criatura podría ser producto de encuentros entre los primeros habitantes del Amazonas y perezosos gigantes de la Edad de Piedra, mientras que otros especulan que podría ser una especie no identificada de oso hormiguero gigante. David Oren, un paleontólogo estadounidense naturalizado brasileño, ha entrevistado a numerosas personas que aseguran haber visto al mapinguari e incluso a algunas que afirman haberlo cazado. David Oren, quien ha estado estudiando el ecosistema amazónico desde 1977 y ha descubierto varias especies de aves, también propone que el mapinguari podría ser una forma de perezoso terrestre que se cree se extinguió hace al menos 8000 años, pero que posiblemente haya sobrevivido en las profundidades de la selva. Las huellas y excrementos de este perezoso se asemejaban a los humanos y a las de los caballos, coincidiendo con las descripciones de avistamientos del mapinguari. Oren sugiere que la supuesta boca en el estómago podría ser una glándula abdominal, una teoría que también se ha utilizado para vincular al perezoso terrestre con las leyendas de los gigantes patagónicos en la región de la Patagonia. En el sitio web
muyinteresante.com.mx hay un artículo que detalla un encuentro en el 2011. El explorador Jorge Salinas, autor del libro Amazonas, Pleistoceno Park, un testimonio real, supuestamente tuvo encuentros con la criatura e incluso grabó sus gritos. El investigador describió a un ser de 3 metros y enormes garras perteneciente a la especie pleistocénica Cenarta pilosa, un gran oso perezoso terrestre considerado extinto hace 13.000 años. Por otro lado, exploradores han encontrado en el Amazonas fósiles de un perezoso gigante conocido como Megatherium, el cual se extinguió al menos desde el final de la última edad de hielo. Pero es posible que las historias sobre la existencia de la bestia se hayan transmitido durante miles de años y pasando de generación en generación. A pesar de que aún no se encuentra evidencia física de su existencia, algunos respetados científicos brasileños afirman que la existencia de esta criatura es real. Lo más probable es que el Mapinguari no es solo una leyenda de los nativos o del folclore amazónico. Definitivamente es algo más. Si quedaste impactado con las historias que escuchaste recién, prepárate, porque quedan 3 historias más aún en archivo oculto. Una vez dijo Heródoto en el siglo V a.C. que siempre sale algo nuevo de África, y parece que tenía razón. Todos hemos escuchado alguna vez la leyenda del monstruo del lago Ness. Bueno, en las selvas pantanosas de África Occidental, puntualmente en el Congo, existen relatos de una criatura muy parecida al legendario monstruo de las tierras altas de Escocia. Del tamaño de un elefante, con piel suave de color gris verdosa, un cuello largo y flexible, una cola muy larga, tan poderosa como la de un cocodrilo, y patas cortas, similar a un saurópodo o plesiosaurio, un reptil gigante que vivió en el Cretácico y que se extinguió hace más de 65 millones de años. Muchos de los primeros relatos sobre esta mítica criatura en el África occidental y central provinieron de misioneros y exploradores occidentales. En 1776, Lievain Bonaventure Project escribió en la historia de Loango, Kakonga y otros reinos de África sobre un grupo de misioneros franceses que habían encontrado las huellas de un enorme animal desconocido en la selva. La traducción de Pinkerton, publicada en 1914, dice así: debe ser monstruoso. Las huellas de sus garras se ven en la tierra y formaron en ella una impresión de unos 3 pies de circunferencia. Al observar la postura y disposición de las huellas, concluyeron que no corría esta parte del camino, y que llevaba sus garras a una distancia de 7 u 8 pies una de otra. Huellas de ese tamaño solo podrían haber sido hechas por un animal del tamaño de un elefante, pero los elefantes no poseen dedos con garras. ¿Qué clase de monstruo era? En 1913, el gobierno alemán decidió explorar su colonia de Camerún y eligió al capitán Freiherr von Stein para dirigir la expedición. Von Stein incluyó el increíble informe: es una criatura muy temida por los pigmeos y los indígenas de ciertas partes del territorio del Congo, el Bajo Ubangi, el Zanga y los ríos Ikelemba. Tribus locales lo llaman Mokele Pembe. Respecto a este animal, al parecer son varios y no solo uno, aunque esa información es confusa en la web, ya que hay distintos relatos. Casi todas las fuentes que encontré, principalmente de exploradores occidentales, se refieren a una sola criatura que habita en los pantanos del río Ligoula aus Herbes, pero hay otras historias donde contaban que eran varias criaturas. Supuestamente Mokele Pembe habita en el sur de Camerún y también en el norte del Congo, en el lago Telé. Dicen que las canoas o embarcaciones han sufrido ataques de estos animales, aunque no matan las tripulaciones. En la zona, la tribu nativa de los pigmeos dice que la criatura vive en cuevas que el río arrastra en la arcilla de sus orillas, en curvas cerradas. Cuentan que sube a la orilla incluso durante el día en busca de alimento, y que incluso a veces pelea con los hipopótamos. Su dieta es enteramente vegetal. El famoso zoólogo escocés especializado en criptozoología, Ivan Sanderson, aseguró en 1932 que mientras navegaba por el río Mainju en Camerún, divisó a un gran animal saliendo de una cueva cercana al río, emitiendo un sonido ensordecedor. La criatura salió de la cueva y se sumergió en el río. Según Sanderson, el animal era de piel oscura, con una cabeza de igual tamaño que la de un hipopótamo, pero con una forma completamente distinta.
De acuerdo a la fonética de Saunderson, los guías nativos gritaban Kugembo, de ahí seguramente proviene el origen del apodo. Otro relato es el de Ivan Riedel, quien entre agosto y septiembre de 1966 fotografió en un pantano al noreste de Lubomo una huella enorme con 3 dedos. Esta huella, según Riedel, era sin duda de un animal desconocido, puesto que los hipopótamos tienen 4 dedos. Además, los dedos de la huella eran puntiagudas, diferentes a las de un elefante que son redondas. A fines de los 70 se hizo una expedición al Congo donde 2 investigadores estadounidenses concluyeron que esta historia se refiere a un animal real, no a un mito. Por fantástico que parezca, Roy McCall de la Universidad de Chicago y James Powell creen que esta criatura llamada Mokele-Bembe por los nativos puede ser en realidad un dinosaurio, tal vez parecido a un brontosaurio, que se cree que se extinguió hace 70 millones de años atrás. La investigación de Roy McCall sobre los Mokele-Bembe lo llevó a las profundidades de los pantanos centrales del Congo. Regresó con numerosos informes creíbles y una foto histórica de una huella. En noviembre de 1980, el Dr. McCall escribió un libro titulado Dinosaurio Viviente. En la página 225 de su libro muestra una imagen de cómo cree que la criatura era. Les comparto la imagen extraída de la web. Hace un tiempo se dio a conocer un relato que describe una supuesta matanza en 1960 de un ejemplar de este monstruo en las cercanías del lago Telé en el Congo. Según esta historia, hace aproximadamente 3 décadas, 2 pigmeos que participaron en la muerte de la criatura fueron entrevistados personalmente por el pastor misionero Eugene Thomas, y ellos aseguraron que un grupo de pigmeos de la zona pantanosa de Likowala construyó una pared para mantener a esta criatura a raya. Una de ellas pudo atravesar la barrera, lo que originó la feroz respuesta de los nativos. ¿Será Mokele-Bembe una especie marina no descubierta aún por la ciencia? ¿Será solo un mito local de los nativos congoleños? ¿O es un tipo de reptil del Cretácico que sobrevivió de alguna manera a la extinción de los dinosaurios? El misterio sobre esta criatura aún continúa. Dale like, comparte y comenta para seguir creciendo y subiendo videos. Y si te impactaron las primeras historias, prepárate, porque quedan 2 historias más en archivo oculto. Aswang es una antigua palabra sánscrita usada para referirse a espíritus malignos que cambian de forma al anochecer, como vampiros, demonios, brujas y hombres lobo. En Asia, principalmente lugares como Vietnam o Filipinas, el solo mencionar esta palabra da escalofríos, ya que por décadas han existido reportes de esta aterradora criatura voladora. La siguiente historia es una de ellas. Fue durante la guerra de Vietnam, en agosto de 1969, que un grupo de soldados estadounidenses, entre ellos el oficial Morrison, presenciaron algo terrorífico en los cielos de Da Nang, Vietnam del Sur en ese entonces. En ese momento estaban de guardia manteniendo una cuidadosa vigilancia del Vietcong. Todo estaba tranquilo y normal hasta que cerca de la 1:30 am el ambiente cambió y una misteriosa forma hizo notar su presencia a los perplejos hombres de la Primera División de Marines de Estados Unidos. Según el relato de estos hombres, esa noche tranquila se preparaban para ver una película mientras cumplían vigilancia en una base militar del Vietcong. De pronto vieron algo en el cielo. Al comienzo creyeron que era una bengala de los aliados, pero no era una bengala. También notaron que hubo un apagón de luz eléctrica, incluso sus equipos electrónicos dejaron de funcionar un par de minutos. Cuando miraron con más detalle, vieron que se trataba de algo completamente aterrador. Era una especie de criatura con alas volando sobre ellos. En 1972, Morrison se atrevió a hablar sobre el incidente y dijo lo siguiente: vimos algo que parecía una criatura alada, como un murciélago, solo que era gigantesco en comparación con un murciélago normal. Después que se acercó lo suficiente, pudimos verlo en detalle. Se había convertido en una mujer. Era una mujer desnuda. Su piel era negra, sus alas eran negras, era todo de color negro. Esta criatura brillaba en la noche con una especie de tinte verdoso. Ella ya estaba volando sobre nosotros y todavía no escuchamos un sonido de ella. Cuando pasó por encima de nuestras cabezas, estaba a solo 2 metros de distancia de nosotros, y ella todavía no hizo ningún ruido mientras batía sus alas. Estaba tan cerca de nosotros que cubrió la luna mientras pasaba volando. Estaba completamente oscuro, pero aún podíamos verla porque brillaba.
No fue hasta que estuvo aún más cerca que escuchamos sus alas aleteando, y sonaba como el habitual batir de las alas de un pájaro. Luego simplemente comenzó a volar y la observamos durante un momento. En una entrevista personal con el ufólogo Don Worley, Morrison reveló detalles adicionales. El cabello de la mujer era negro y lacio, sus alas eran ligeramente esponjosas y revoloteaba mientras pasaba volando. También describió que le pareció que su cuerpo era tan flexible como si no tuviera huesos, y sus alas estaban unidas directamente a sus brazos y piernas, y no a su espalda. Sin embargo, esta historia no es nueva en Asia. Varios años antes, en 1952, el oficial Sinclair Taylor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estaba de guardia en el campamento de Okubo, Kioto, en Japón, cuando escuchó un ruido de fuerte aleteo. Miró hacia arriba y vio un enorme pájaro en el cielo de la luna llena. Esta criatura se acercó y el oficial se asustó, así que cargó su carabina por si lo atacaba. El pájaro humanoide, como lo describió Taylor, ahora había detenido su vuelo y estaba flotando cerca mirando al soldado. Había comenzado lentamente a descender, tenía el cuerpo de un hombre, dijo. Era de más de 2 metros desde la cabeza hasta los pies, y su envergadura de alas era casi igual a su altura. Empecé a disparar hasta vaciar mi carabina cuando vi que el pájaro cayó al suelo. Pero cuando fui al lugar para ver si mis balas habían encontrado el blanco, no había nada allí, dijo el oficial Sinclair Taylor. Cuando el sargento de guardia esa noche fue a investigar y escuchó la historia de Taylor, dijo que le creía, porque un año antes, otro guardia había visto la misma criatura volando. En lo personal, encuentro sorprendente esta historia, pero a pesar de algunos videos que existen en redes sociales, considero que faltan evidencias para demostrar la existencia del Aswan. Definitivamente, esta infernal criatura alada sigue causando terror y pesadillas a una importante parte de gente del continente asiático. Los dejo con el último caso de la noche. Sobre esta historia, la verdad es que ya la había leído el año 2018. Ahora, si bien este incidente no está documentado, hay muchos rumores y fuentes en la web que afirman la veracidad de esta historia. Agregó que un conocido investigador paranormal entrevistó a un ex soldado estadounidense que estuvo involucrado en el ataque, el cual se hizo llamar Mr. K, para ocultar su identidad. El ex militar aseguró que este incidente fue totalmente real, lo cual le da más intriga aún a esta historia. Todo se remonta al 2002, cuando existía un conflicto armado entre los talibanes y el ejército de Estados Unidos, por la captura de, en ese momento, era el hombre más buscado del planeta, Osama Bin Laden. De acuerdo al relato del investigador paranormal L.A. Marzulli, en una zona remota de Afganistán, una patrulla militar de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos buscaba una patrulla desaparecida, cuando de repente se encontró con una cueva en la ladera de una montaña con huesos esparcidos por la entrada junto con una pieza de equipo de comunicaciones, lo cual los hizo posicionarse para estar alertas ante una emboscada talibán. Igual era extraño lo que ocurría. Pensaron que el otro grupo había entrado en la cueva, pero sin embargo no había ninguna comunicación por radio que los soldados perdidos hubieran hecho antes para indicar su ubicación en la área de zona montañosa. Después de un rato ocurrió algo absolutamente surreal. Los soldados vieron atónitos salir de la cueva a un hombre muy alto, entre 3 y 4 metros. Su piel era blanca y sus cabellos y barba eran rojizos. De acuerdo al supuesto relato de Mr. K, uno de los soldados empezó a disparar, pero el gigante lo atravesó con una lanza y el hombre murió instantáneamente. Este ser sobrenatural estaba recibiendo muchos disparos. Sin embargo, aquel ser parecía inmune a las balas. Contaron que no le hacían ningún daño. Después de una ráfaga de tiros, el gigante por fin cayó abatido después de recibir varios impactos en la cabeza. Luego, el grupo de soldados, aún impactados y conmocionados por lo que recién acababan de presenciar, llamaron a la base, hasta que llegó un helicóptero que se llevó el cuerpo del gigante después de envolverlo con una red. Uno de los soldados declaró que el extraño gigante pelirrojo tenía 6 dedos en las manos y en los pies. Dicen que tuvieron que elaborar un informe, pero los altos mandos les ordenaron reescribirlo para evitar mencionar que se trataba de un gigante. La historia cobró fuerza cuando miembros de las Fuerzas Armadas confirmaron el asesinato de la criatura y anunciaron que la muerte del soldado de los Navy SEAL había sido causado por empalamiento.
Hago un paréntesis para agregar que yo cuando leí por primera vez sobre este caso, leí la identidad del supuesto militar fallecido, el cual no recuerdo ahora, pero en internet cuentan que le llamaban Dan, apodo de Daniel. A continuación les leeré el supuesto informe original que fue filtrado en la web. El escuadrón estaba armado con carabinas M4 totalmente automáticas, carabinas de reconocimiento semiautomáticas y rifles antimaterial M7 Barrett que disparaban 50 municiones. Tanta potencia de fuego concentrada en un objetivo durante un segundo y mucho menos 30 sería extremadamente destructiva. Según el informe, el gigante fue transportado en un helicóptero Chinook y tras ser llevado a un avión, nunca más se le volvió a ver. George Noory, conductor del popular programa de radio Coast to Coast, entrevistó al piloto de un C-130 que afirma que transportó el cadáver del gigante hacia una base en Ohio, Estados Unidos. El piloto compartió su descripción del gigante de Kandahar. Tenía 6 dedos en las manos y en los pies, con los pies de un tamaño de 60 a 80 centímetros, pero fue difícil de determinar su altura debido a que estaba en una posición fetal. Él sugirió que la carga era el cadáver de un hombre de 4 metros, cuyo peso era de más de 700 kilogramos. Otro operador del programa que habló con Marzulli dijo que estos en el poder tienen un interés establecido en mantener la historia encubierta. Si apuntas a que la narrativa de la Biblia sea exacta, ellos no querrán eso. Si vas en contra de la evolución darwiniana, de eso no se habla, dijo el hombre. Este ex militar testificó que había rumores en su base en Afganistán sobre la intervención con lo que se conoce como el gigante de Kandahar. Empezamos a oír un rumor sobre una unidad que mataron a lo que llamaban una persona muy alta, dijo Marzulli. Al principio no pensé nada de eso. Vengo a descubrir que la persona que mataron era en realidad 3 veces el tamaño de un hombre. Tenía dedos adicionales en sus manos y en sus pies, y tenía el pelo rojo. Habíamos oído que habían matado a esto dentro de una cueva o en la boca de una cueva. El hombre alegó que el rumor fue en realidad de amplia difusión entre las fuerzas militares en Afganistán. No era de conocimiento común entre los militares escuchar esto, dijo. Años más tarde, llegué a saber cuando había regresado de Afganistán y había conocido a otros miembros militares que no habían estado en las operaciones conmigo. Si tú mencionas al gigante de Kandahar, ellos sabrían de eso. Este increíble caso fue también relatado en el sitio web The Havoc Journal, donde veteranos de guerra cuentan sus experiencias paranormales vividas en las Fuerzas Armadas estadounidenses de manera anónima. Algunas fuentes que encontré en la web reconocen que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desconocieron este incidente. También se sabe que algunos soldados investigaron en la zona y descubrieron que los nativos contaban historias sobre la existencia de gigantes que vivían en las cuevas de Afganistán. Según ellos, los huesos que había eran de víctimas que los lugareños ofrecían como sacrificio, ya que los veneraban. Por otra parte, existen también leyendas sobre una raza de gigantes pelirrojos que vivieron en la antigua Mesopotamia. Incluso en YouTube existe un video de unos supuestos gigantes encontrados en Irak que parecen estar modificados. En la actualidad no existe consenso sobre la existencia de los gigantes o nefilim, como se les describe en algunos textos antiguos. Los nefilim supuestamente eran gigantes prediluvianos que vivieron hace miles de años, pero fueron borrados de la tierra en la famosa inundación. Aunque en la Biblia se menciona a algunos gigantes después del diluvio, como el mítico Goliat o los anaquitas, hijos de Anak, que fueron mencionados en el Deuteronomio como un pueblo de gigantes. Esto me recuerda a otra poca conocida historia sobre el gigante de 2 cabezas que encontraron en el viaje de un marino portugués en Paraguay. Una interesante historia de la que tal vez hable en un futuro video. El inquietante video de los gigantes dormidos de Irán, y también les dejo el link del video original.
Archivo oculto. Terror paranormal. Inexplicable. Ayúdame a crecer dándole like al canal, suscríbete o comparte este video. Si quieres contarnos tu experiencia, puedes escribirme por correo a archivooculto236@gmail.com o por mensaje privado al Instagram del canal. Atentos, que iré subiendo videos los días domingos. También deja tu comentario en cada video para poder conocer tu opinión. Y recuerda, por favor, no te asomes por la ventana. Que alguien te mira en la oscuridad.